Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, en esta ocasión vamos a revisar los problemas que faltaban de su libro. Ya habíamos revisado algunos de ellos, pero nos falta revisar todavía otros más. Bien, nos vamos a la lección 23, página 97. De estos ya habíamos resuelto el ejercicio 7, 8 y 9. Entonces nos quedaba el ejercicio número 10. Aunque el ejercicio número 10 lo resolvimos en clase, pues no lo había agregado en uno de estos videos. De hecho, en el video anterior llegaba nada más hasta la pregunta número 9. Entonces vamos a empezar con la pregunta número 10 que dice, ¿cuánto volumen ocupan 2.7 kilogramos de glicerina? El volumen de 2.7 kilogramos de glicerina es igual que el volumen del concreto del ejemplo anterior. ¿Por qué? Muy bien, hay que ver y hay que recordar lo que ya les había dicho de que la glicerina y el concreto tienen diferente densidad. Como tienen diferente densidad, si yo tomo la misma masa y calculo el volumen, me va a salir diferente volumen. ¿Por qué? Porque, repito, estamos tomando la misma masa, pero diferente densidad, ya que tienen diferente densidad. Entonces, no me va a dar el mismo volumen porque tiene diferente densidad. Vamos a enfocarnos en la primera pregunta de este ejercicio. Dice, ¿cuánto volumen ocupan 2.7 kilogramos de glicerina? Anoto mis datos, me dan la masa, me dan la densidad, que esa la obtengo directamente de la tabla. Todo está en sistema internacional, así que no tengo que hacer ninguna, ninguna conversión. Bien, ahora recordamos que la densidad es masa entre volumen. Y para poder, digamos que simplificar un poquito los despejes, lo que hacemos es acomodarlos en el triangulito, ¿vale? Si yo quiero calcular la densidad, la tapo y eso me da masa entre volumen. Si yo quiero calcular la masa, la tapo y eso me da densidad por volumen. Y si yo quiero calcular el volumen, que es lo que necesitamos hacer en este problema, entonces lo tapo y me queda masa entre densidad. Entonces, para calcular el volumen, yo debo dividir la masa entre la densidad. Muy bien, entonces aquí lo escribo, el volumen es masa entre densidad, mi masa es de 2.7 kilogramos, no estoy poniendo unidades puesto que todas están en el sistema internacional, todas coinciden. Y mi densidad es de 1.26 por 10 a la 3 kilogramos sobre metro cúbico. Yo me voy a enfocar y voy a hacer única y exclusivamente esta división. 2.7 entre 1.6 es la división que voy a hacer. Ahora, ¿qué va a pasar con este 10 a la 3? Este 10 a la 3, lo que voy a hacer es subirlo, pero a la hora de subirlo, su exponente que es negativo, perdón, su exponente que es positivo va a quedar negativo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo nos quedaría? El resultado nos daría 2.14, que es la división, repito, de 2.7 entre 1.26, y por 10 a la menos 3, ya que el 10 a la 3 lo subí y cambió el signo de su exponente. Bien, es una forma muy rápida de hacer las divisiones, nos evitamos muchísimos decimales. Bien, escribimos nuestro volumen ya con las unidades correctas que le corresponderían en metros cúbicos o, bueno, en notación científica, o lo puedo escribir también en decimales, ¿vale? Para escribirlo en decimales, nada más debo de recorrer 3 lugares el punto decimal y esos 3 lugares son por mi potencia menos 3 de mi notación científica. Muy bien. Entonces continuamos con la pregunta número 11. La pregunta número 11 dice, ¿cuánta masa de glicerina cabe en un recipiente de 1 litro de capacidad? Ve la tabla anterior para obtener la densidad de la glicerina. Entonces la tabla es la misma que la que acabamos de ocupar. Anoto mis datos, ¿vale? Me dan el volumen, me dan la densidad, pero ahora el problema es que el volumen no está en sistema internacional, entonces debo de hacer una conversión. Antes de usar la fórmula, debo de hacer una conversión. Bien, para la conversión, recuerda que lo que hacemos es escribirle eso que tenemos, que en este caso es 1 litro, como fracción, y esta equivalencia que está aquí está en tu libro en la página 95. 1 metro cúbico es igual a 1000 litros. ¿De acuerdo? Entonces, no me lo estoy inventando, eso está directamente en tu libro. ¿Por qué pongo los litros abajo? Porque recuerda que debo de poner, si tengo los litros arriba, los debo de poner abajo para que se cancele. Muy bien. Eh, entonces vamos a hacer esto, pero para hacerlo resulta que va a ser muchísimo más sencillo si yo este 1000 lo escribo como 10 a la 3. ¿Por qué? Porque si yo escribo 1000 como 10 a la 3, resulta que nada más debo de multiplicar 1 por 1. Y cuando yo multiplique 1 por 1, este 10 a la 3 que está en la parte de abajo, lo subo
y a la hora de subirlo me va a quedar con exponente negativo y entonces ya está. Lo de arriba, 1 por 1 me da 1, el 10 a la 3 de abajo lo subo, queda con exponente negativo y me queda 1 por 10 a la menos 3 metros cúbicos, que ese sería entonces mi volumen. Muy bien, entonces recordamos el triangulito para calcular, en este caso, la masa. Como nos están pidiendo la masa, recuerda que se tapa la masa, nos quedaría densidad por volumen. Ahí ya está escrito, la masa es igual a densidad por volumen, multiplico la densidad, que es de 1.26 por 10 a la 3 kilogramos sobre metro cúbico, no pongo aquí las unidades, y el volumen 1.1 por 10 a la menos 3. Voy a multiplicar el 1.26 por el 1, pues eso está facilísimo, es 1.26, pero resulta que en notación científica yo lo que tengo que hacer en una multiplicación con los dieces es sumar los exponentes, pero cuando yo sume los exponentes me va a quedar 10 a la 0, y 10 a la 0 es 1, así que ni siquiera es necesario escribirlo. Una forma, pues digamos que medio chafa de verlo, es que el 10 a la 3 se cancela con 10 a la menos 3. ¿De acuerdo? Es una forma de verlo, aunque no es tan correcto decirlo así. Muy bien, entonces, pues con esto, pues llegaríamos a que nuestra masa es simplemente 1.26 y le escribimos ya con sus unidades correctas, que serían kilogramos. Bien, vamos con la siguiente pregunta. La número 12 nos dice, si se duplica la masa y el volumen de un cuerpo, ¿qué pasa con su densidad? La respuesta es nada. Recuerden que la densidad es una propiedad intensiva. Significa que no va a cambiar. ¿Qué es esto? Mira, tenemos diferentes tipos de propiedades, las intensivas y las extensivas. Las propiedades intensivas son aquellas que nos ayudan a distinguir las sustancias. Es decir, si yo sé que una sustancia, por ejemplo, hierve a 100 grados Celsius, yo sé que esa sustancia es el agua. Si yo sé que se congela a 0 grados Celsius, yo sé que esa sustancia es el agua. Entonces nos va a permitir distinguir a las sustancias. Son propiedades que tienen las sustancias y que no cambian. Eso es importantísimo decirlo. Estas propiedades no cambian, ¿vale? No cambian. Bueno, en condiciones normales, ya si cambiamos la presión, si cambiamos la temperatura o si les hacemos un cambio mucho más radical, bueno, sí van a ir cambiando. Sobre todo en los gases suelen tener propiedades más complicadas de medir, puesto que no tienen un volumen propio, ¿vale? Pero bien, entonces algunos ejemplos de estas propiedades intensivas serían, por ejemplo, la densidad, la dureza, la solubilidad, viscosidad, el punto de fusión y el punto de ebullición. Ahora, las propiedades extensivas son las que, lo podemos entender, las que se suman, ¿vale? Las propiedades extensivas son aquellas que se suman. Es decir, si tú tienes, por ejemplo, aquí en uno de los ejemplos me dicen que es la masa. Si tú tienes 1 kilogramo de tortillas y lo juntas con otro kilogramo de tortillas, vas a tener 2 kilogramos de tortillas. ¿Por qué? Porque se suman, ¿de acuerdo? El volumen también se suma. Si tú tienes 1 litro de agua y le pones otro litro de agua, pues vas a tener 2 litros de agua. ¿Vale? Entonces, de este lado me están mostrando algunos de los ejemplos de las propiedades extensivas. Entonces, las intensivas no cambian y las extensivas son aquellas que se suman. Muy bien, entonces, pues ya con eso quedaría contestada la pregunta número 12, no va a cambiar la densidad. La pregunta número 13 dice, ¿cuánto variará la densidad de un gas si el recipiente que lo contiene se comprime a la mitad? Como les decía, los gases son mucho más complicados de analizar porque no tienen un volumen y no tienen una forma propia. ¿De acuerdo? Entonces, en ese caso, lo que tenemos que pensar es lo siguiente. Imagínate que nosotros originalmente tenemos un gas. ¿De acuerdo? Cuando nosotros lo compactamos a la mitad, o sea, nosotros lo comprimimos, resulta que todas estas moléculas que estaban aquí, entonces ahora quedan acá, pero quedan muchísimo más apachurradas. Y como quedan muchísimo más apachurradas, entonces aumenta la densidad porque el volumen está disminuyendo. ¿Vale? Hay que recordar que la densidad, le voy a poner una D porque no tengo ahorita forma de escribir la RO, la densidad es masa entre volumen. Entonces, como la masa está arriba, si la masa aumenta, la densidad aumenta, pero si el volumen aumenta, la densidad disminuye y al revés, si el volumen disminuye, entonces la densidad aumenta. ¿Por qué sucede esto? Repito, porque nosotros al compactar nuestro gas, todas estas moléculas,
¿vale? Quedan aquí, pero quedan muchísimo más apachurradas, ¿vale? Entonces, eso hace que cambie nuestra densidad. Muy bien, entonces, bueno, como estamos comprimiendo a la mitad, la densidad va a aumentar al doble. Vamos con la siguiente pregunta, que sería la pregunta número 14. Dice, si el gas del ejercicio anterior fuera aire, ¿cuál sería su densidad después de la compresión? Observa la tabla para obtener la densidad del aire sin comprimir. Entonces, otra vez vamos a usar nuestra tablita. Aquí tenemos que el aire, su densidad es de 1.2 kilogramos sobre metro cúbico. Muy bien, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer de este lado? De este lado lo que vamos a hacer es, la densidad es masa entre volumen. Mi nueva densidad, ¿vale? La del aire ya comprimido sería masa entre la mitad del volumen, porque me están pidiendo que yo lo comprima, que el volumen se vuelva a la mitad. Entonces aquí es una simple división de fracciones. Arriba yo la masa la tendría como 1 entre 1, ¿vale? Multiplico extremos con extremos, multiplico medios con medios, me queda el 2 en la parte de arriba, el 1 en la parte de abajo, pero ni siquiera es necesario escribirlo, ¿vale? Una vez que yo ya hice este análisis, me doy cuenta que de este lado yo tengo masa entre volumen, que es mi densidad original, ¿vale? Y esta densidad original está multiplicada por 2. Entonces, si yo quiero conocer mi nueva densidad, lo único que tengo que hacer es multiplicar este 2 por la densidad del aire, ¿vale? Ahí está mi multiplicación, hago mi multiplicación y bueno, claramente el resultado me va a dar 2.4 kilogramos sobre metro cúbico. Muy bien, vamos con la pregunta número 15. Dice, investiga la relación existente entre las densidades de los líquidos y sólidos que explica por qué algunos objetos flotan y otros se hunden en un líquido. Esto también ya se los había explicado en el video anterior, de hecho hasta les había puesto un ejemplo. Dice, ahora responde, si dejas caer una gota de mercurio en agua, ¿flota? Y si la gota es de aceite, investiga la densidad del aceite y explica tus respuestas. Bien, aquí estoy poniendo vienen más cosas, pero realmente nosotros nos vamos a enfocar en la densidad de estos diferentes aceites, ¿vale? Me dan aceite de ricino, de girasol, de colza, de soya, etcétera. Bien, eh, si se dan cuenta, están en sistema internacional, kilogramos sobre metro cúbico, y me están indicando que es a 40 grados Celsius. Si cambia esa temperatura, sí es probable que cambie la densidad. ¿Vale? Bien, y todos estos aceites están por debajo de 1000 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Por qué? ¿Por qué menciono esto? Porque la densidad del agua es de 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces, todos estos aceites, todos, están por debajo de la densidad del agua, son menos densos que el agua. Eso significa que los aceites van a flotar en el agua. Esto, como lo podemos ver, recuerda, cuando a ti, no se te sirven tu comida, normalmente el aceite flota. ¿Vale? Entonces el aceite es menos denso que el agua, por lo tanto va a flotar en el agua. Y bueno, pues ni hablar del mercurio, el mercurio es súper denso, de hecho es 13.6 veces más denso que el agua. O sea, es 13.000, la densidad del mercurio es 13.600 kilogramos sobre metro cúbico. Se va a hundir muchísimo en el agua y muchísimo más se va a hundir en el aceite. Muy bien, ahora, aquí hay un ejemplo de lo que sucede. Ahí yo no sé muy bien qué es, creo que es como una uva lo que avientan, pero aquí hay diferentes aceites y diferentes sustancias, ¿vale? Tenemos aceite para lámpara, alcohol, aceite vegetal, agua, jabón, etcétera. Lo que está hasta el fondo, que en este caso es la miel, es lo más denso. No hay que confundir densidad con viscosidad, no porque esté así como viscoso, como pegajoso, significa que es más denso, o sea, podría pasar. De hecho, por ejemplo, la leche, que aquí se alcanza a ver la línea de la leche y el agua tienen más o menos la misma consistencia, pero aquí podemos ver que la leche es más densa que el agua, sabemos eso porque está abajo, pero si comparas la leche con el jabón líquido, o sea, el jabón líquido es como que más pegajoso, ¿vale? Pero aunque es más pegajoso, es más viscoso, es menos denso que la leche. Entonces, repito, no hay que confundir la densidad con la viscosidad. La viscosidad nos dice, pues básicamente cuánto, la densidad, a ver, la viscosidad nos dice qué tanto puede fluir, perdón ahí. La viscosidad nos dice qué tanto una sustancia puede fluir, qué tan
como pegajosita es. Y la densidad nos da la relación de masa entre volumen, ¿vale? Muy bien, el objeto que aquí avientan, bueno, se hunde en el agua, pero está flotando en el jabón líquido, o sea que su densidad está entre el agua y el jabón líquido. Muy bien, luego vamos a pasar a la lección número 24, que sería en la página 98, y vamos a empezar con el primer problema. Dice, si la fuerza, explica qué sucede con la presión en sólidos en cada situación, si la fuerza se duplica y la superficie no cambia. ¿Qué es lo que sucede? Bien, hay que recordar que la presión para sólidos es fuerza entre área. Eso es importante, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa si la fuerza se duplica y la superficie no cambia? Muy bien, la presión nueva, le voy a poner una comita solo para indicar que es una presión nueva, sería la fuerza se duplica, sería el doble de la fuerza original entre el área. ¿De acuerdo? Entonces aquí creo que nos queda muy claro que en este ejercicio la presión original, que es fuerza entre área, queda multiplicada por 2. Entonces, si la fuerza se duplica y la superficie no cambia, entonces aquí podemos poner que la presión también se duplica. ¿Vale? Aquí la presión se duplica. Bien, lo voy a escribir, eh, a ver si me sale, ¿vale? Entonces recuerda, la presión nueva sería el doble de la fuerza entre el área, porque me están diciendo que yo duplique la fuerza, pero que deje igual el área. Ahora, hay que recordar, chicos, que cuando yo tengo una fórmula donde tengo una división, lo que está arriba, ¿vale? Es una proporción directa, ¿vale? Directa. Y lo que está abajo es una proporción inversa, ¿vale? Lo que está aquí abajo es una proporción inversa. ¿Qué significa esto? Ya lo hemos platicado varias veces, pero bueno, vamos a repetirlo. Directo es que si este aumenta, la presión aumenta. Que si este de arriba disminuye, la presión disminuye. Inversa es que si esta aumenta, la presión disminuye. Y que si esta disminuye, la presión aumenta. Van al revés. Aquí van al revés. Vale, muy bien. Vamos con la siguiente pregunta. Vale, bueno, sería más bien el siguiente inciso. Bien, el siguiente inciso nos diría, si la fuerza no cambia y la superficie se duplica. Bien, ¿qué va a suceder en este caso? Si la fuerza no cambia, mi nueva presión me quedaría la fuerza original, ¿vale? Pero me están diciendo que la superficie, o sea que el área se duplica. Y entonces aquí yo puedo observar que de este lado yo tengo, en este cacahuatito, yo tengo la presión original dividida entre 2, ¿vale? Entonces, ¿qué va a pasar con la presión? Y de hecho lo acabamos de decir, si aumenta la superficie, si aumenta el área, la presión disminuye, pero ¿cuánto va a disminuir? Pues disminuye a la mitad, ¿vale? Entonces le ponemos aquí la presión disminuye a la mitad, ¿vale? Eso es lo que va a suceder. Muy bien, vamos con el siguiente inciso, que nos diría así, si la fuerza se duplica y la superficie se duplica, ahora vamos a duplicar ambas, ¿vale? Entonces, lo que tendríamos es, nuestra nueva presión sería, la fuerza la duplicamos y la superficie o el área también la duplicamos. Hay un pequeño error, ahí está, ¿vale? Duplicamos también la superficie. Pues bueno, no hay que ser un genio para darnos cuenta que aquí el 2 se cancela y me queda la presión original. O sea, que si yo duplico la fuerza y yo duplico la superficie, entonces la presión no cambia. ¿Vale? La presión va a quedar igual. Si la presión era de 100 pascales, pues me va a seguir quedando de 100 pascales. ¿Vale? La presión no va a cambiar. Muy bien, vamos con el siguiente inciso que nos dice, si la fuerza no cambia y la superficie se reduce a la mitad, aquí hay que tener cuidado porque vamos con a manejar un poquito de fracciones, ¿vale? La presión
nueva me quedaría, la fuerza me quedaría la misma, pero me están diciendo que la superficie la reduzco a la mitad, ¿vale? Entonces me queda un medio en la parte de abajo, que es lo mismo que poner área entre dos, o sea, es exactamente lo mismo, pero bueno, yo prefiero ponerlo ya de una vez separado. Muy bien, la parte de arriba, que es la fuerza, la pongo 1 entre 1, ¿sí? Para que tener una fracción arriba y tener una fracción abajo. Y aquí voy a multiplicar extremos con extremos y medios con medios. Cuando yo multiplique extremos con extremos y medios con medios, en la parte de arriba me quedaría 2 por 1, me quedaría 2, en la parte de abajo me quedaría 1, que no es necesario escribir, y pues aquí está la fuerza y el área me quedan igual. ¿Vale? Entonces, cuando yo reduzco la superficie a la mitad, lo que va a suceder es que mi presión original, que es fuerza entre área, ¿vale? Va a quedar multiplicada por 2. Así que yo puedo concluir que si esto sucede, la presión, ¿vale? Se duplica, ¿vale? En este caso, la presión se duplica. Muy bien, y vamos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta nos dice, ¿por qué las jeringas tienen agujas delgadas? Las jeringas funcionarían igual si las agujas fueran gruesas. Esto también ya lo habíamos discutido en clase, pero de todas formas lo voy a mencionar rapidísimo. Eh, ¿Por qué tienen agujas delgadas? Porque entre más delgada sea la aguja, aquí presento algunas agujas, entre más delgada sea la aguja, como estas de aquí abajo, como las naranjas, pues resulta que van a entrar con muchísima más facilidad a la piel, porque tenemos que toda la fuerza se va a concentrar en un punto, entonces va a aumentar la presión, ¿vale? Al hacer esto y al ser también más delgadas, pues resulta que van a causar menos daño en la piel. Entonces, pues pues lo ideal es que las agujas fueran todas delgaditas, pero resulta que según los medicamentos, algunas agujas tienen que ser más gruesas. De hecho, lo que les comentaba en clase es que hay agujas que son tan gruesas que incluso se tiene que poner anestesia para poder usar esa jeringa. O sea, ocupas una jeringa más chiquita para poner anestesia y después usas las jeringas más grandes. Y esas jeringas más grandes, que de hecho aquí no están las que son todavía más grandes, esas jeringas más grandes incluso te pueden llegar a dejar una cicatriz. ¿De acuerdo? Vamos con la siguiente pregunta. Dice, explica qué sucede con la presión en líquidos en cada situación. Vamos a hacer un análisis idéntico que el anterior, pero para eso tenemos que recordar cuál es la presión para líquidos. Se le llama también, recuerda, presión hidrostática. Se calcula multiplicando la densidad por la aceleración de la gravedad por la altura. Entonces, aquí yo no tengo nada dividiendo. Vamos a hacerlo rápido. Yo aquí no tengo nada dividiendo. Entonces, si aumenta la densidad, aumenta la presión. Si aumenta la aceleración de la gravedad, si te fueras a Júpiter, por ejemplo, o sea, si te cambias de planeta, cambiaría la aceleración de la gravedad. Entonces, si aumenta la aceleración de la gravedad, aumenta la presión. Si aumenta la altura, que en realidad es profundidad, recuerda que esa h es profundidad, si aumenta la profundidad, aumenta la presión. Si disminuye la densidad, si disminuye la aceleración de la gravedad o si disminuye la altura, si disminuye cualquiera, va a disminuir la presión. Entonces, en este caso, dice, ¿qué va a suceder con la presión en líquidos? Si se duplica la profundidad, entonces la presión, ¿vale? Se duplica. Así de sencillo, ya no necesito escribirlo, pero de hecho podrías escribirlo si quieres como corroborar esta información, ¿vale? La siguiente nos diría, ¿qué pasa si se usa un líquido con la mitad de la densidad? Entonces, si cambiamos la densidad a la mitad, ¿vale? Entonces se reduce también la presión. Entonces aquí la presión se reduce a la mitad. Sería lo que va a ocurrir si cambiamos la densidad a la mitad. Muy bien, lo siguiente, el siguiente inciso nos dice, si la gravedad se reduce a su sexta parte, como si se llevara el recipiente a la luna, ¿vale? La aceleración de la gravedad en la luna es entre un quinto y una sexta parte de la densidad en la Tierra. Por eso aquí no lo ponen como una sexta parte. Pues nada, dijimos que si la aceleración de la gravedad aumenta, la presión aumenta, pero si la aceleración de la gravedad disminuye, entonces la presión disminuye. Entonces lo vamos a poner aquí, ¿vale? La presión disminuye una sexta parte, ¿vale? Aquí pues quedaría con la misma disminución, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos con la siguiente pregunta. Las siguientes preguntas ya son los problemas, entonces
pues esperemos que no haya muchas dudas en los procedimientos, ¿vale? Seguimos en la página 99. Bien, esta primera pregunta sería, dice, si una persona pesa 600 newtons y está parada sobre zancos cuya superficie de contacto con el piso es de 2 centímetros cuadrados, ¿cuánta presión ejerce cada zanco sobre el piso? Bien, lo primero, ponemos nuestros datos, me dan la fuerza y me dan el área, ¿vale? Como son sólidos, pues voy a pensar inmediatamente en la presión para sólidos, que es fuerza entre área, pero hay un problema, que esos centímetros cuadrados no están en sistema internacional, así que los tenemos que convertir. Recuerda, pones los centímetros cuadrados en forma de fracción. Sabemos que un metro tiene 100 centímetros. Aquí la idea, recuerda que es muy importante poner, si tenemos centímetros arriba, tenemos que poner centímetros abajo para que se cancelen. Pero no solo eso, como estos centímetros están al cuadrado, yo toda la expresión de este lado la debo de elevar al cuadrado. ¿De acuerdo? Esa es una condición que se tiene que hacer cuando yo tengo alguna potencia que esté elevado al cuadrado, al cubo, etcétera. Muy bien. Cuando yo elevo al cuadrado, una vez que yo elevo al cuadrado, entonces me quedaría de esta forma. Fíjate, 1 al cuadrado es 1, metros al cuadrado son metros al cuadrado, 100 al cuadrado es 100%, pues me daría 10,000, y centímetros cuadrados me da centímetros cuadrados. Pero este 10,000 pues está medio feo escribirlo así porque yo tendría que dividir 2 entre 10,000. Realmente es complicado, sí, se puede, pero es complicado hacer esa división. ¿Vale? Entonces lo que yo te sugiero es que ese 10,000 lo cambies como un 10 a la 4, porque es 10 por 10 por 10 por 10, 4 veces. ¿Vale? Si hacemos este cambio, entonces arriba me quedaría 2 por 1, 2, abajo me quedaría 10 a la 4, y ese 10 a la 4 lo puedo subir. Y si yo lo subo, va a cambiar el signo de su exponente. Entonces, arriba me quedó 2, este lo subo, el 10 a la 4 lo subo y me queda 10 a la menos 4 metros cuadrados. Y metros cuadrados porque además aquí los centímetros cuadrados se fueron con los centímetros cuadrados. ¿Vale? Entonces yo ya tengo mi área. Esto es únicamente para el área. Bien, entonces ya tengo mi área en sistema internacional, 2 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Bien, la presión, recuerda que es fuerza entre área, entonces divido la fuerza, que es 600, entre el área, que es 2 por 10 a la menos 4. Ahora, únicamente, igual que en el problema anterior, vamos a hacer, bueno, no en el anterior, sino en uno de los ejemplos anteriores, vamos a hacer únicamente esta división, 600 entre 2 nos da 300. ¿Y qué voy a hacer con este 10 a la menos 4? Lo voy a subir, y cuando yo lo suba, va a cambiar el signo de su exponente, así que si es negativo, me va a quedar positivo. 600 entre 2 me da 300, por 10 a la 4, este lo subo y me queda con signo positivo. Si yo quiero quitar esta notación científica, yo tengo que recorrer mi punto decimal 4 veces, pero ahora a la derecha, ¿vale? Cuando es negativo, se recorre a la izquierda, cuando es positivo, se recorre a la derecha, ¿vale? Entonces escribo mi presión. La presión me quedaría como 300 por 10 a la 4 pascales, que fue lo que me dio de acá, pero nada más puse las unidades, o 3 millones de pascales, que es recorriendo 4 lugares mi punto decimal. A partir de aquí lo recorrí 4 lugares, o lo puedo escribir en kilopascales. Recuerda que para kilo debo de tomar los 3 ceros finales, así que le equivaldría a un 1000, y ese 1000 me llevaría al kilo. Entonces me quedarían 3000 kilopascales. Son diferentes formas de escribir exactamente el mismo resultado. Y listo. ¿Vale? Eso sería todo para este problema. Vamos con el problema número 5. Dice, si un poste hace una presión de 40 pascales sobre el piso y pesa 380 kilogramos, ¿cuánto mide el área de contacto entre el poste y el piso? Muy bien, lo primero, anotamos desde luego nuestros datos, me dan la presión, 40 pascales, me dan la masa, 380 kilogramos, todo está en sistema internacional, así que de momento no me preocupo por ninguna conversión, ¿vale? Recordamos que el peso es igual a masa por la aceleración de la gravedad y que el peso es una fuerza, ¿vale? ¿Por qué es importante hacer este cambio? Porque en mi fórmula de la presión, aquí la voy a anotar rapidísimo, recuerda que la presión es fuerza entre área, no está contemplando no está contemplando la masa, está contemplando una fuerza, y el peso es una fuerza. Entonces, por eso es importante que aunque te den la masa, calcules el peso. Muy bien, entonces calculamos el peso, nada más tenemos que multiplicar 380 por 9.8, nos da 3.724 newtons.
Es una fuerza, así que está medida en newtons. Recordamos igual nuestra fórmula de la presión la podemos acomodar en el triangulito que ya hemos ocupado en varias fórmulas y recuerda lo mismo que en los anteriores. Si quiero la presión, la tapo, me queda fuerza entre área. Si yo quiero la fuerza, la tapo y me queda presión por área. Y si yo quiero el área, lo tapo y me queda fuerza entre presión. En este caso es lo que estoy buscando. ¿De acuerdo? Entonces, escribo de este lado, mi área es fuerza entre presión. Voy a dividir la fuerza, que es de 3.724 entre 40. Hago la división y me da 93.1 metros cuadrados. Como todo estaba en sistema internacional, entonces no tengo que hacer ninguna conversión. Únicamente tenía que calcular el peso y calcular el área. Vamos con la pregunta número 6. Dice, un buzo requiere descender hasta 50 metros bajo la superficie del mar. Si la densidad del agua de mar es de 1027 kilogramos sobre metro cúbico, ¿qué presión deberá soportar? Bien, aquí nada más una aclaración con la densidad del agua de mar. Va a variar, a veces nos la ponen como 1020, a veces como en este ejemplo como 1027, etcétera. Va a variar. De hecho, dependiendo de la zona, el agua de mar cambia la concentración de sal y entonces cambia su densidad. Bien, eso solamente es como dato adicional. Muy bien, anoto mis datos, me dan mi profundidad de 50 metros, la densidad de 1027 kilogramos sobre metro cúbico y recuerdo que mi presión hidrostática es densidad por aceleración de la gravedad por profundidad. ¿Vale? Aquí no tengo que hacer ningún despeje, simplemente voy a sustituir mis datos, como todo está en sistema internacional, no me preocupo de hacer ninguna conversión. Tengo entonces mi densidad, la aceleración de la gravedad, tengo la profundidad, lo multiplico todo y me da 503.230. Como es una presión, ese resultado se pone en pascales. Y como es muy conveniente, como en muchos ejercicios, se pone en kilopascales. Para eso, igual que hace rato, tomamos los tres últimos números, ¿vale? Es como, para ponerlo en kilopascales, lo único que tienes que hacer es recorrer tu punto tres lugares. Entonces lo recorremos tres lugares y nos queda 503.23. El cero del final, el cero que estaba aquí al final, no es necesario escribirlo, puesto que está después del punto decimal. Si lo escribes no pasa nada, pero no es necesario. ¿Vale? Entonces mi presión hidrostática me quedaría de 503.23 kilopascales. Problema número 6. Muy bien, vamos con el siguiente problema. El problema número 7 nos dice, se quiere levantar un tractor de 2 toneladas con un gato hidráulico como el que se muestra en la figura de la página anterior. Si A2 es de 3 metros cuadrados y A1 es de 4 centímetros cuadrados, ¿qué fuerza F1 se tiene que ejercer? Muy bien, esta es la figura de la que nos están hablando. Aquí en el problema me están poniendo un tractor, en este caso pues me ponían un carro. Entonces, si yo quiero levantar un tractor, yo no lo voy a poner acá, yo lo voy a poner y debo de entender que lo voy a poner del lado del carro. ¿De acuerdo? De este lado tengo mi fuerza 1, mi área 1, y de este lado yo tendría, acá está apenas si se alcanza a ver, mi fuerza 2 y mi área 2. ¿De acuerdo? Este es una prensa hidráulica y recuerda que se va a resolver con la fórmula de la prensa hidráulica. Voy a anotar mis datos. Yo tengo mi masa 2, que es de 2 toneladas, mi área 2, que es de 3 metros cuadrados, mi área 1, que es de 4 centímetros cuadrados. ¿Y qué es lo que podemos observar aquí? Pues para mala suerte de muchos, que las toneladas y los centímetros cuadrados no están en el sistema internacional. Los tenemos que convertir, ¿vale? Entonces, para convertirlos, pues bueno, recordamos que una tonelada son 1000 kilos, entonces 2 toneladas son 2000 kilogramos. Y en el caso de los centímetros cuadrados se hace lo mismo que en el problema número 4. ¿Vale? Lo pongo que 1 metro son 100 centímetros, los elevo al cuadrado, el 10 de abajo lo pongo como 10 a la 4, lo subo y me queda con exponente negativo. Cuando yo hago esos cambios, entonces me quedan aquí ya mis datos, todos mis datos en sistema internacional, ¿vale? Ya todo, absolutamente todo me queda en el sistema internacional, ¿vale? Entonces yo ya puedo continuar con mis operaciones. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues bien, voy a calcular la fuerza 2, que sería el peso 2, porque yo tengo masa y en estas fórmulas se ocupa el peso. Y recordamos que el peso, o bueno, se ocupa una fuerza, recordamos que el peso es masa por la aceleración de la gravedad,
Estoy poniendo masa 2 para distinguirla, porque ahora tenemos masa 1, masa 2, fuerza 2, etcétera. Entonces, por eso estoy poniéndole el 2 abajo. Pero no lo voy a multiplicar, nada más voy a poner masa por G. No voy a multiplicar el valor de G, sino hasta el final, para no hacerme bolas, para no hacerlo complicado. Muy bien, esta sería nuestra fórmula de la prensa hidráulica. Fuerza 1 entre área 1 es igual a fuerza 2 entre área 2. Y a mí me están pidiendo la fuerza 1, me están pidiendo esta. Como me están pidiendo esta, yo lo único que tengo que hacer es despejar el área 1, ¿vale? Bueno, perdón, tengo que despejar la fuerza 1 quitando el área 1. El área 1 que está dividiendo va a pasar al otro lado multiplicando. Cuando yo haga este cambio, entonces me va a quedar que la fuerza 1 es igual a área 1 por fuerza 2 entre área 2, ¿vale? Yo ya tengo de este lado, yo ya tengo mi área 1, el área 1 aquí está, tengo mi fuerza 2, aquí está, y tengo mi área 2, que aquí está. Y además todo está en sistema internacional. Fuerza 2 es 2000 por 9.8, pero repito, esta multiplicación del 9.8 la voy a hacer hasta el final, ¿vale? Muy bien, entonces ahí voy a dejar la fórmula para que no lo olvidemos y voy a sustituir. Entonces me quedaría que la fuerza 1 es igual a el área 1 por la fuerza 2 entre el área 2. Ahora, hay varias formas de hacer esto, ¿vale? Se puede hacer de diferentes formas. Yo en clase ya les había explicado una, aquí les voy a explicar otra que es prácticamente la misma. Tú puedes hacer la que quieras, ¿vale? Muy bien. Lo que estoy haciendo es multiplicar el 4 por el 2000. Entonces, al multiplicar 4 por 2000 me da 8000. Así de sencillo. 4 por 2000 me da 8000. La G, ahí la sigo poniendo, esa no se me tiene que olvidar, la G la sigo dejando. El 10 a la menos 4, ahí también lo dejo. Y el 3, ahí lo dejo, todo lo dejo. Lo único que hice fue multiplicar 4 por 2000. Muy bien, ahora, de este lado, resulta que si yo quiero quitar la notación científica, como el exponente es negativo, de mi punto decimal yo lo voy a recorrer 4 lugares. 1, 2, 3, 4. Por eso me queda 0.8 por G, que ahí la sigo dejando, entre 3, que ahí lo sigo dejando. Entonces, fíjate, de aquí para acá, ¿vale? Lo único que hice fue recorrer 4 lugares, porque tenía por 10 a la menos 4, recorrer 4 lugares mi punto decimal. No son operaciones complicadas, no es pues sí, básicamente no es nada complicado, ¿vale? Muy bien, si yo continúo, ahora sí voy a sustituir el valor de la G, que es 9.8, ¿vale? Multiplico lo de arriba, me queda 7.84 entre 3. Al final hago mi división y terminé. Mi fuerza 1 tiene que ser de 2.61 newtons. Y newtons porque todo está en sistema internacional. Bien, vamos por último vamos con la última pregunta. Aquí se me coló esta imagen, pero bueno, vamos con la última pregunta. Vale, déjenme corregir eso. Muy bien, pues ya está corregido, ¿vale? La última parte, se me había colado por ahí una imagen extra, perdón, pero vale, vamos con la número 8. Dice, explica por qué en un gato hidráulico la opción A, o sea, la del inciso A, es inviable y la opción B es viable. Bien, no es que sea inviable en realidad, o sea, sí puede ocurrir, pero ¿qué es lo que va a suceder? Bien, tenemos nuestra prensa hidráulica. Bien, ¿qué sucede? Bueno, ¿qué va a suceder si las áreas son iguales? ¿Vale? Si estas áreas de los émbolos, si estas áreas son iguales, entonces la fuerza que tú pongas de un lado va a ser exactamente la misma fuerza que pongas del otro lado. Y el objetivo de un gato hidráulico es que tú con poquita fuerza puedas levantar una fuerza muy grande. O sea, tú de este lado, con poquita fuerza que le pongas, tú vas a levantar un automóvil completito. Y de hecho, en los gatos hidráulicos de la casa, de los que luego ocupan tus papás o quien sea, sucede que eh, aplican poquita fuerza en el gato hidráulico y van levantando, aunque sea poco a poquito, poco a poquito, poco a poquito, van levantando un carro. Ese es el objetivo de una prensa hidráulica. Entonces, si las áreas son iguales, las fuerzas van a ser iguales. Y tú para levantar un carro necesitarías
compensar toda la fuerza del carro. Entonces, por eso, la opción del inciso A no es que, repito, no es que no sea viable, lo que pasa es que no es nada útil. O sea, no tiene ningún caso que tú pongas una prensa hidráulica donde, pues, para levantar un carro necesitas aplicar exactamente la misma fuerza que el carro. Ahora, en el caso del inciso B, que nos dice que las áreas son diferentes, pues justamente tendríamos este caso, ¿vale? Donde si tú tienes un área pequeña con una fuerza pequeña, puedes levantar una fuerza muy grande aplicado en un área muy grande. ¿De acuerdo? En este caso, las áreas son diferentes, estas áreas son diferentes. Y como las áreas son diferentes, las fuerzas que yo necesito son diferentes. Y entonces, por eso, bueno, con eso quedaría contestada esta pregunta. Chicos, espero que no haya muchas dudas, espero que haya quedado muy claro, ¿vale? Y nos vemos para la siguiente retroalimentación de sus libros, ¿vale? Hasta luego, muchachos, y que tengan un buen